Buenos días, nosotros somos estudiantes de Ingeniería 34. Nuestro tema es torque y la palanca mecánica. Los integrantes son Aaron Goyes, Arturo Iñiz, María Fernanda Mora. Freddy Gijón. A continuación vamos a pasar a explicar la parte teórica del proyecto. Este ejercicio de laboratorio busca determinar que la fuerza aplicada en poner en movimiento una tuerca se puede reducir en base al principio físico torque o torca, el cual relaciona a la fuerza y la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica dicha fuerza. Ampliando esta distancia, la fuerza y la cantidad de trabajo cotidiano necesario para poner en movimiento esta tuerca se reducirá en forma proporcional a la cantidad de distancia que se aumente. objetivos de nuestro proyecto. Objetivos generales. Demostrar que el torque es directamente proporcional a la cantidad de fuerza aplicada y al vector de posición o brazo de palanca utilizando el movimiento de una tuerca. Objetivos específicos. Analizar las relaciones entre distancia y fuerza para iniciar o poner en movimiento una tuerca. Demostrar que a mayor distancia o separación de un eje de rotación se necesita una menor fuerza para iniciar el movimiento de una tuerca. A continuación vamos a intentar mover una tuerca que está fija a un taco de madera con una llave inglesa que mide 15 centímetros. Vamos a resaltar de esta parte del proyecto que la fuerza aplicada va a tener un ángulo de 90 grados con la línea de acción del vector de posición, es decir, de la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el final de la llave inglesa, que son 15 centímetros, ¿verdad? Entonces este ángulo que se forma aquí entre la fuerza aplicada o en el brazo de palanca o en el brazo de la compañera va a ser de 90 grados para depreciar después los cálculos que vamos a realizar. Entonces, a continuación vamos a intentar mover esta llave y tratar de girar nuestra tuerca. Nos damos cuenta que al tratar de girar la llave y hacer girar la tuerca necesitamos una gran cantidad de fuerza y una gran cantidad de trabajo cotidiano, que es lo que realizamos para poder mover la fuerza. Segundo, a continuación vamos a tratar de mover la misma llave con la misma llave inglesa, sino que adicional le vamos a colocar un tubo de 60 centímetros de largo. Intentamos mover esa llave y nos damos cuenta que al mover la llave se nos facilita mucho el trabajo, ya que se desliza con una facilidad mayor a la anterior. Metodología. En esta práctica experimental queremos evidenciar que impartir un torque o momento de fuerza para poder iniciar un movimiento rotacional depende de la distancia que existe entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. Para evitar el uso excesivo de esta, nosotros usaremos una llave inglesa que mide entre 15 y 20 centímetros de largo medida con una regla métrica y un tubo de metal con medidas entre 50 y 75 centímetros. Para lo cual, una persona realiza una fuerza F a la llave inglesa, que será perpendicular a la línea de acción del vector posición. Después, la misma persona realizará la fuerza F a una separación mayor ayudándose de un tubo de metal unido a una llave inglesa. Esta comparación justificará que a mayor distancia del eje se facilitará el movimiento de rotación de una tuerca. A continuación vamos a indicar lo que son los datos de nuestro proyecto de ejercicios de laboratorio. Para iniciar en nuestro ejercicio tenemos lo que es una fuerza constante que no va a cambiar ni magnitud ni dirección en todo lo que es nuestro proyecto, nuestro ejercicio de laboratorio. Tenemos también un ángulo beta que va a ser el ángulo que forme la línea de acción de la fuerza con la línea de acción del vector de posición o la distancia que hay desde el eje de rotación hacia el punto donde vamos a aplicar la fuerza, y ese ángulo va a ser de 90 grados. La primera distancia que va a haber desde el eje de rotación hacia la fuerza aplicada va a ser de 15 centímetros. Y adicionalmente, la segunda distancia con el tubo de metal va a ser de 75 centímetros. Directo acá, ¿ya? Ya listo, habla. Para esta siguiente parte... Espérate, quiero ver ahí. Ya ahí está, creo que mucho mejor porque se ve mejor la pizarra. Ya ve. Para esta siguiente parte del proyecto
vamos a explicar lo que es el análisis de datos. Para iniciar con esto vamos a explicar la fórmula del torque. La magnitud del torque es igual a la magnitud de la fuerza aplicada por la magnitud del vector posición por el seno del ángulo entre los dos vectores. Como antes explicado, el ángulo era de 90 grados, entonces nuestro seno de 90 grados va a ser igual a 1. Y vamos a expresar nomás la fórmula en lo que es la magnitud de la fuerza aplicada por la magnitud de nuestro vector de posición, que va a ser nuestro brazo de palanca directamente. Un ángulo de 90 grados no se va a hacer depreciable este ejercicio. Para seguir con el análisis de datos, planteamos la fórmula de torque 1 igual a la fuerza por el brazo de palanca 1. Entonces, decimos que el torque 1 es igual a la fuerza aplicada, que era nuestra constante, o área, que nunca iba a cambiar, ¿no verdad? Entonces, por 0,15 metros, ¿no verdad? Entonces tenemos torque 1 es igual a fuerza por 3/20 y fuerza es igual a 20 torque 1 sobre 3. En la segunda parte analizamos lo que es el torque de del segundo caso. Torque 2 es igual a la fuerza por el brazo de palanca 2. Torque 2 es igual a la fuerza por 0,75 metros. Torque 2 es igual a la fuerza por 3/4. Y despejando la fuerza es igual a 4/3 torque 2. ¿Para qué despejamos la fuerza? Despejamos la fuerza para analizar qué pasa con... Siguiendo con la parte anterior, donde habíamos despejado las fuerzas, habíamos dicho que despejamos la fuerza para analizar lo que era el torque 1 en base al torque 2. Fuerza es igual a fuerza. Entonces nuestra primera parte de fuerza nos ha salido que fuerza era igual a 20 T1 sobre 3. Y la otra parte de fuerza nos salía que era igual a 4 T2 sobre 3. Simplificando, numéricamente nos salió que 5T1 es igual a T2. En base al anterior mencionado en nuestro ejercicio de laboratorio, podemos concluir que 5 veces el torque 1 es igual al torque 2, con lo que decimos que aplicar una fuerza a una distancia pequeña se dificulta bastante el movimiento torquesiano o el movimiento rotacional de una tuerca, que al aplicarla a una distancia mayor. Por eso hemos concluido que 5 veces el torque 1 es igual al torque 2. Además podemos concluir que este ejercicio de laboratorio se puede aplicar en la vida cotidiana o en la vida de trabajo de todas nuestras familias. Podemos decir que un ejercicio cotidiano para todos nosotros es el sacar una tuerca o el arreglar un artefacto de uso diario. Podemos concluir que se puede utilizar para cualquier ejercicio de la vida cotidiana, como desatornillar una tuerca de un mueble o silla. Para esto necesita una aplicación de una fuerza, aplicándole una llave, pero podemos ayudarnos simplemente con una palanca o una ampliación de una distancia mayor. Como conclusión de nuestro ejercicio de laboratorio podemos decir que en base a este principio físico de torque, el realizar un movimiento torquesiano rotacional se facilita bastante al extender la distancia de aplicación sobre una fuerza. También podemos decir que este tipo de ejercicios de laboratorio o pruebas como la que acabamos de hacer, pueden ayudar para cualquier tipo de labor cotidiana. Agradecemos a nuestro profesor de física, Gonzalo Naranjo Ventimilla, y al jurado que va a calificar este proyecto de aula. Muchas gracias.